Y hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy traemos un super video grabado con Netflix. Hicimos una partida, dos jugadores contra dos jugadores. Nos pusimos de acuerdo, Netflix y yo éramos un equipo y estábamos peleando contra los rivales que en este caso eran manejados por dos suscriptores, uno de Netflix, uno mío. Quiero pedirles perdón porque me di cuenta después de que mi voz no había sido grabada. La de Netflix sí estaba bien, pero cuando yo hablaba no se escuchaba. Entonces dije, no, pues no puedo perder la partida, voy a grabar una voz en off. Por último, recuerden que hicimos dos partidas, la revancha contra los dos suscriptores está en el canal de Netflix. Si quieren verla, les dejo el link en la descripción de este video y comencemos. Entonces, bueno, inicia la partida, yo escojo Suiza, Netflix escoge Portugal, empezamos. Suiza es un país muy complicado porque está en mitad de Alemania y Francia. Sin embargo, como solo éramos dos contra dos, dije, es mi momento para usar Suiza, pero para eso tengo que hacer como una especie de bolsa en donde quiero llevar a los bots y atacarlos uno por uno para poder tomarme el territorio. Vale, ya tengo 4 tropas. Con 3 tropas yo creo que puedo ganar a España, ¿no? No tiene ningún tanque. Tiene antitanques, pero... puedo ganarle porque es llegar rápido a Madrid, antes de que ellos lleguen hasta mí. Los rivales en este caso eran Montenegro y era Lituania. Yo sentía que aquí lo que iba a marcar una gran diferencia era quién se expandiera más rápido en el territorio. Porque si no yo o sea, si yo tendría Hungría y tú Austria, pues podríamos haber hecho algo, pero... porque si tú conquistas para tener una otra frontera más con Italia, porque ahí se te va a complicar hasta que no revientes a todas las tropas, no vas a poder conquistar Italia. Mientras yo hacía eso, Netflix ya se había tomado prácticamente toda España. Eso le daba a Netflix cierta ventaja porque ya tenía una flota naval y el acceso a Francia, que era el siguiente objetivo de Netflix. Es que... bueno, es verdad, con 2 barcos conquistó Francia. Eso no había pensado. Tengo otro barco, a ver si en Portugal hay barcos. Netflix ya empieza a planear su ataque a Francia. En este tipo de situaciones en los que tengan el avance limitado, sí les recomiendo comprar fábricas. Aquí sí pueden hacerlo. Sin embargo, confiaba mucho en mi compañero de equipo. Sentía que con Netflix, desde que yo tuviera una buena defensa, y entre los dos podíamos hacer estrategias y movimientos para atacar. Ya me quedaban solo 2 tropas, pero tenía miedo de que no fuera lo suficientemente rápido y mi rival, que estaba en Montenegro, pudiera tomarse la parte itálica. Eso era lo que más me asustaba. Eso sí me hubiera frenado desde el inicio. Ya destruyó toda la infantería itálica mientras Netflix está tomando Francia. Entonces nuestro avance ya estaba siendo más contundente. Y ya tenía vía libre para andar por toda Italia. Tenía que ser rápido, tenía que tomarme la capital de Roma lo más rápido posible. Italia era muy importante porque Italia tenía una flota naval que me interesaba, estaba muy cerca de Montenegro, era muy defendible. Creo que por esas características fue que tomé a Suiza, porque quería irme por Italia. Y lo voy a enviar hacia el norte. O sea, desembarco en Calais y de ahí abajo. Bueno, en Calais no porque es muy peligroso, pero desembarco cerca de París. Netflix, por su parte, él hace un desembarco en Francia y se quiere tomar toda la capital mientras los bots intentan cerrarle la entrada por la parte de los Pirineos. Lo que estaba haciendo Netflix era lo correcto, sin embargo, como no capturó una ciudad costera, estaba teniendo problemas de abastecimiento. Entonces estaba contra reloj de poder tomarse la capital rápidamente. Donde este asalto hubiera fallado, nos hubiera ralentizado por lo menos 1 o 2 minutos más, mientras los otros dos rivales estaban creciendo. Sin embargo, pues no pasó nada, Netflix se toma París y en ese momento ya teníamos Italia y Francia. Y esto sí que eran muchas más fábricas. Y yo creo que ahora puedo hacer la misma que he hecho a Francia, a Reino Unido. Y ya estaría de lujo, ¿eh? O sea, ahora ya me puedo despreocupar un poco de las fábricas. Gano 2000 con el equipamiento de infantería 75%, más o menos. Muy bien, como yo tenía a Montenegro tan cerca de mí, sentía que era el enemigo con el cual yo me quería enfocar en ese punto. Mi objetivo no era como tal destruirlo, sino intentar contenerlo mientras Netflix se expandía en otras partes del mapa. Aquí desde Francia él podía atacar Reino Unido, podía atacar Alemania, podía atacar Países Bajos, y desde el otro lado venía Lituania, que ya se había tomado pues una porción grande del mapa, ya había invadido Bielorrusia. Y también nuestro miedo era que Lituania se tomara muy rápido Polonia
y con esto avanzar hasta Alemania. Si Lituania se llegaba a tomar Alemania, iba a tener muchas fábricas y eso sí que iba a ser un gran problema. Entonces yo le digo a Netflix, es el momento para que pensemos en tomarnos Alemania. Ve posicionando tropas en la frontera y entre los dos podemos hacer una especie de pinza que podamos cerrar Alemania en ambos costados y con eso tomárnosla rápido. Bélgica y Países Bajos. Pues voy a empezar a justificar a los dos. Total, yo guerra contra los dos creo que me lo puedo hacer bastante fácil. Voy a investigar mejor los tanques. Voy a crear tanques. Yo es que tengo bastantes tropas, así que puedo aguantarme en el terreno de Alemania. También había otro peligro y es que donde Lituania se hubiera tomado Alemania, hubiera quedado mi capital muy expuesta a la frontera con Lituania. Ya me había tomado Eslovenia y ya me estaba acercando a Austria. Mi intención era hacer como una especie de polígonos convexos en toda Alemania para poderla tomar entre Netflix y yo de una manera rápida, fácil y eficaz. Lituania en ese momento ya se estaba expandiendo hacia Ucrania y hacia Rusia. Creo que esta fue una mala decisión del rival porque realmente si sus tropas hubieran estado en el frente apoyando a su compañero en vez de estar conquistando otros territorios, hubiera sido mucho más fuerte la presión que hubiéramos sentido cuando empezó la guerra. Yo ya solo estaba esperando que Netflix se tomara Países Bajos y con eso ya empezar la invasión a Alemania, pero tan pronto se tomara este país era lo siguiente que íbamos a hacer. Y así es, le declaro la guerra a Alemania y de una vez llamo a Portugal para que me apoye en la invasión y empezamos a cerrar la pinza. Vale, pues ya tengo Alemania. Yo tampoco quería conquistarla toda porque quería tener una frontera compartida con Netflix y así poder atacar a Lituania entre los dos. Y empieza el ataque a Alemania. Como pueden ver, Lituania había cometido un gran error y es que no había posicionado tropas en Alemania. Vale, no creo que nos pueda ganar, Y Montenegro solo va a poderse quedar con las ganas de ayudar. Y en ese tiempo nosotros íbamos a aprovechar para preparar nuestras tropas, estar listos para el ataque y tener más territorio. Seguramente si Lituania hubiera estado ahí hubiera sido un poco más complejo. La estrategia ideal para haber ganado esta partida en el caso de nuestros rivales creo que habría sido atacar Alemania antes de que nosotros hubiéramos llegado ahí. Sin embargo, Lituania estaba muy lejos y en vez de concentrarse en la parte de Alemania, lo que hizo fue tomarse Rusia, que no está mal porque allí también hay muchas fábricas, pero creo que pudo hacerlo diferente. En este tipo de partidas de 2 contra 2 creo que la comunicación es clave para ganarlas y ese creo que fue el gran factor que pudo ralentizar la ayuda de los rivales, porque ya que no había una coordinación entre lo que hacían unos y otros. Lituania ya se da cuenta que nos tomamos Alemania y que la frontera que él tiene está desprotegida, entonces empieza a pasar todas sus tropas a la frontera, pero se iba a demorar en hacerlo y en ese tiempo lo mejor que podíamos hacer era atacar antes de que él lograra reorganizar todas sus tropas y posicionarlas mejor. Eso era clave porque yo ya estaba preparado para iniciar una presión desde el lado de la frontera con Lituania y Portugal también estaba preparado. Vean que Montenegro aún estaba muy lejos de llegar a nuestra posición, entonces teníamos casi vía libre de atacar entre dos a Lituania. Creo también que yo cometí un error y fue pensar que el frente principal iba a ser el de Lituania y claro, cuando ya empiezo a compartir frontera con Montenegro, tengo muy pocos soldados posicionados y realmente Montenegro me iba a causar muchos problemas en el futuro. Y empiezo a atacar Croacia, ya me empiezo a tomar la zona de abajo, quería tener lo más rápido una frontera compartida con estos dos países. Pero Lituania cometió un error muy grande, un error de principiante, que Netflix ve, él analiza y como yo estoy demasiado lejos del mapa no puedo acceder a eso, pero Netflix sí, y es que él dejó su capital totalmente desprotegida. Vale, he visto que Lituania tiene la capital desprotegida. Para mí que se ha confundido de capital, se piensa que la capital es Minsk o algo, Voy con barco. Si le conquisto por tener la capital desprotegida es un lujo. Entonces, mientras realizábamos aquí una especie de frontera compartida y un ataque,
Netflix empezó a llevar a su barco por todo el mapa hasta la frontera que tenía, que era Vilni. Y de una vez no podíamos dejar que él se diera cuenta, entonces empezamos el ataque. Ha sido rápido. No, a lo mejor me hubiera ganado en ese frente porque lo tenían muy desprotegido, pero... Entonces teníamos casi que toda la partida ganada. Prácticamente solo era ahora presionar a nuestro jugador de Montenegro, pero él no la iba a vender tan fácil. La verdad hizo un excelente trabajo defensivo, en el cual yo intento llevar a mis tropas rápidamente, pero él las posiciona muy bien y empieza a atacarme. Portugal quiere ayudarme en este ataque y eso me beneficia porque son dos frentes que le toca mantener al mismo tiempo y además es menos polígonos que me toca defender, entonces son menos soldados. Creo que era por la cantidad de fábricas que tenía este jugador, porque realmente nunca lo vi usar aviones, pero tenía un empuje muy fuerte, tenía un empuje en cuanto a velocidad, en cuanto a potencia de ataque, y le estaba generando daños a mis tropas mucho antes de que pudieran llegar las otras para posicionarse correctamente. Entonces dije, bueno, la partida seguro que la ganamos, pero no va a ser tan sencillo. Entonces, básicamente lo que estaba sucediendo era, yo estaba trayendo al jugador a casi que mi capital. Él, la desventaja que tenía era que no tenía muchas tropas generadas, tenía pocas y tenía que jugarlas bien, como lo estaba haciendo. Sin embargo, tener dos frentes abiertos con pocas tropas es un riesgo muy grande. Entonces yo tenía que tener distraídas el suficiente tiempo a esas tropas que tenía, mientras Netflix podía tomarse el territorio en el que estaba. Él en el ataque era muy eficaz, lograba generarme daños, pérdidas, y era muy atento a lo que estaba sucediendo, sabía cuándo tenía que atacar, sabía dónde posicionar sus tropas, y además sus tropas se movían rápidamente, eso era otra ventaja muy grande. Sin embargo, la ventaja que yo tenía era que esa saliente de Italia es muy defendible, solo necesitaba 2 soldados. Entonces yo sabía que peligro realmente no había para que él me conquistara la capital, pero sí me tenía presionando mucho en todo el país. Pero la estrategia estaba funcionando y mientras yo retenía a este jugador conmigo, todos los soldados los estaba mandando a mi frente. Seguramente creo que él quería deshacerse primero de mí y luego atacar a Netflix. Creo que era lo más adecuado. Vale, pues ahora te envío tanques de ayuda, ¿vale? Lo peor es que tengo muy mala frontera contra él tiene tres provincias y yo solo 2. Uy, tiene las tropas bastante buenas, ¿eh? No, él es bueno. Y el otro a lo mejor hubiera peleado bien también, pero... Vean que el terreno era más grande en este punto y claro, él tenía muy pocas tropas y prácticamente que le quedaban 3 tropas para defender todo el terreno que tenía y yo ya estaba empujando hacia adelante y por el otro lado tenía Netflix. Tiene muy buenas tropas, ¿eh? Y ya son 3. Vale, bien. Lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? ¿Te estás aguantando? No sé realmente qué estrategia hubiera empleado en caso de ser Montenegro porque sí que lo tenía difícil. Tenía a 2 jugadores muy avanzados presionándolo por ambos costados. Y creo que por terreno, por volumen de tropas, era muy complicado para Montenegro poder conquistar todo el territorio y el mapa. Son tan buenas sus tropas que literalmente una tropa suya es igual a un tanque mío. Pero siento que lo hizo muy bien en defender su territorio lo mejor que pudo en su momento. Y ya realmente los soldados que le quedan los está distribuyendo es hacia la capital, pero ya era cuestión de tiempo para que cayera totalmente. Yo en el caso de Montenegro, teniendo 2 rivales muy avanzados, de pronto hubiera tomado una estrategia más defensiva y de creación de tropas. Pero Montenegro prefirió mandar todas sus fuerzas al frente, casi llegando a mi capital y compartiendo 2 líneas de frente al mismo tiempo. Sin embargo, esto fue un problema porque no tenía las suficientes tropas para mantener estas 2 líneas. Entonces, seguramente si hubiera peleado solo con uno a la vez, hubiera ganado. Pero como nos tenía a ambos presionando, ese fue el error que le costó la partida. También el problema de Montenegro es que está ubicado en una zona muy abierta. Entonces la defensa era muy difícil porque iban a llegar de todos lados tropas. Entonces por eso digo que era cuestión de tiempo. Seguramente si hubiera escogido Turquía hubiera sido más defendible para él. Si hubiera escogido
Rumania habría sido un poco más defendible, pero el hecho de haber sido Montenegro lo expone a casi todos los frentes, incluso desde el mar. Montenegro me pide paz, rechazar. Tiene la capital desprotegida, voy a hacer. Ataque a lo loco. Dice que se rinde. ¿A quién llega antes? Yo llego antes. Y tengo que darle las gracias a los dos suscriptores que participaron. Por mi parte estaba Drico y por la parte de Netflix estaba Camilo León. Recuerden que estas dinámicas las hacemos en nuestro grupo de Discord. Si quieren participar pueden unirse y con eso van a poder estar atentos a los eventos y las modalidades que hagamos. Y también pues me gusta estar en contacto con ustedes. Pueden escribirme, preguntarme cosas, yo intento responder. Y bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y hasta pronto.